Hola, ¿qué tal? Un nuevo episodio de Entrepreneur Podcast, el espacio de conversación que tenemos en Entrepreneur Media para conectar con actores principales, protagonistas del ecosistema de nuevos negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. El día de hoy vamos a estar hablando de el desarrollar negocios a gran escala, de cómo estos pueden recibir un impulso. Y por eso tenemos con nosotros a Hernán Araneda, quien es el CEO, el gerente general, el director de Fundación Chile, que está cumpliendo 50 años. Hernán, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Dije bien el título o lo puse demasiado rimbombante? Perfecto, perfecto. Ok. Oye, Hernán, bueno, yo quiero contarte algo antes de empezar. Yo tengo un tío que se llama Hugo, que está de cumpleaños, que le mando un saludo. Y él había visto los diferentes episodios anteriores. Y me decía, oye, no estás muy informal, porque hasta aparecía con camisa o con polera. Entonces, me puse traje para conversar con Hernán. Saludos, Hugo. Ya. Oye, Hernán, Fundación Chile. Fundación Chile está cumpliendo 50 años. Sí. Pero nosotros entendemos que pueden haber personas que no tienen por qué conocer efectivamente Fundación Chile a cabalidad. Entonces, no sé si podemos hacer un raconto y empezar en el macro con dos cosas. Primero, ¿qué es Fundación Chile? ¿Cuál es su objetivo? Y explorar tal vez los principales hitos en estos 50 años. Perfecto. Bueno, Fundación Chile es una corporación privada sin fines de lucro que tiene, como decías tú, 50 años y donde participan de manera muy colaborativa el Estado de Chile y el sector privado. ¿Ah? Y surgió hace mucho tiempo para enfrentar un desafío fundamental que sigue muy vigente. Ha ido cambiando eso, hemos mejorado, por cierto, pero todavía mantenemos un problema ahí, que es que cómo sofisticar la economía chilena de manera tal de que sea una economía que sea más innovadora, que contribuya a mejorar la productividad en el país, que se traduzca en crecimiento, en creación de empleos, en prosperidad compartida, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con haber creado una institución que contribuya a movilizar a Chile hacia una etapa de desarrollo superior. Ok. Y esa es una meta que era muy relevante el año 1976, cuando fuimos creados, en una etapa donde había muy poco sector privado en Chile, había muy baja inversión, por ejemplo, en capital de riesgo. Hoy día eso ha cambiado mucho, pero no obstante, seguimos todavía con una brecha respecto a esa meta de desarrollo sostenible de Chile. Y ahí fuimos creados con un rol bien particular, un rol como de ser un catalizador, una entidad que pudiera acelerar la innovación. La innovación no funciona sola. El mercado solo no resuelve el problema o la falta de innovación en una sociedad, en una economía. Se requiere un poquito de ayuda. Y hay entidades que existen en muchas partes del mundo que tienen ese rol de articular esfuerzos de innovación, juntando mundo privado y mundo público y, por supuesto, generando en los distintos actores la confianza para que poder trabajar conjuntamente con una meta exigente. Perdón que te interrumpa ahí. Eso significa Fundación Chile es una organización sin fines de lucro, como tú dices, Sí. eh, estatal que interactúa con privados o es una organización que público-privada al mismo tiempo. No, es una organización privada. Ok, Administrativa y legalmente es privada. No somos un servicio público, no somos un ministerio ok, o un pedazo de un ministerio, no somos una empresa pública tampoco, es una corporación privada. ok. Pero eso es lo peculiar y es lo que la hace interesante también. Y es que siendo privada, con la flexibilidad que tiene el mundo privado, sus objetivos son de impacto país. Nosotros no trabajamos para un dueño específico, no trabajamos para una empresa que lucre con lo que hacemos. No, todo lo que hacemos tiene que tener impacto país y cuando generamos, ¿no es cierto?, impacto, nosotros podemos reinvertir lo que se obtiene en los proyectos si es que, por ejemplo, como hemos hecho mucho en nuestra historia, hemos creado empresas muy exitosas
que han abierto cancha en sectores donde Chile no existía realmente. Ok. Y después hemos vendido esas empresas que siguen su rumbo, no tiene sentido para nosotros administrar esas empresas y nos vamos a otro proyecto tratando de buscar otras innovaciones que también le aporten al país. Entonces, nuestro rol es como entrar y salir, jugar este rol de catalizador que yo decía, Mm. cómo aceleramos la innovación y también con una misión muy clara de meternos ahí donde no hay soluciones fáciles. O sea, nosotros tenemos que, en nuestra mejor versión, tenemos que cumplir un rol pionero, un rol de estar donde, por ejemplo, las entidades privadas no están dispuestas a invertir porque es demasiado riesgoso, porque la tecnología no se conoce o porque las condiciones del mercado todavía no están maduras, o distintas cosas. Bueno, la misión de Fundación Chile es justamente entrar ahí en temas donde valga la pena y donde tengan un potencial interesante. Entonces nuestro rol es identificar dónde están esos potenciales y tirarnos a la piscina. Mira. Y ahí, en ese proceso de innovación, porque al final tiene que ver con buscar soluciones, ahí ustedes tienen la capacidad de poder interactuar con quien sea necesario para lograr ese objetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, normalmente cuando uno escucha noticias sobre Fundación Chile, está muy conectado con un Corfo, está muy conectado con una Startup Chile, que también de cierta manera pertenece con Corfo, e interactúan con el Ministerio de Economía y así, al igual también que como entidades privadas, como mineras, como fondos de capital de riesgo. Entonces, ustedes tienen esa libertad de poder buscar efectivamente con quién trabajar para llegar a ese destino. Exactamente, eso es parte de lo que yo decía, la flexibilidad. Dependiendo del tipo de desafío que estemos abordando, cuáles son los socios que necesitamos y que están interesados en seguir adelante. Ahí podemos hablar de infinidad de ejemplos, pero por mencionar em, uno, por ejemplo, que tiene que ver con cómo mejorar la formación de talento para la industria minera, por ejemplo, es un esfuerzo que ya lleva 10 años, una alianza con el Consejo Minero y todas las empresas de la gran minería y todos los grandes proveedores de minería, Mm. y donde participa también el Estado a través del Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo. Entonces nosotros articulamos esas iniciativas, tenemos la capacidad para convocar a esos actores, nos creen, ¿no es cierto? Y podemos liderar técnicamente esas iniciativas que pretenden generar impacto y antecedentes, por ejemplo, para políticas públicas, o por ejemplo, en el caso de la creación de empresas, para generar empresas exitosas que puedan ser copiadas. Ok. Tú mencionaste de que han participado de la creación de grandes empresas. Sí, Entonces, me imagino que eso es parte dentro de los principales hitos o milestones, como se le dice en inglés, logrados en estos 50 años. No sí. sé si puedes guiarnos un poco con tal vez esos principales puntos en estos 50 años hasta llegar a este 2026. No sé Perfecto. si los tienes ahí en la cabeza. Bueno, primero quizás es importante recordar que la Fundación Chile fue creada el año 76, donde participa el Estado de Chile y participa una empresa norteamericana que se llama ITT, que era un gigante tecnológico en la época en telecomunicaciones, en electrónica, en alimentos y en otros rubros, y tenía muchos centros de investigación y desarrollo distribuidos en muchos países. Em, Ellos entonces aportaron junto con el Estado de Chile para la creación de Fundación Chile y se vio que el principal mecanismo para empezar a trabajar en los primeros periodos de la Fundación Chile fue creemos empresas en rubros donde Chile o en ámbitos donde Chile tiene ventajas comparativas. Ujú. Hagamos empresas buenas, veamos si funcionan, que tengan mercado, las hacemos crecer y, y después las dejamos partir. Entonces, ahí iniciamos invirtiendo muchos recursos de Fundación Chile, partimos con un patrimonio, una inversión conjunta público-privada, que en recursos de hoy serían de unos 280 millones de dólares, y hemos creado más de 100 empresas. ¿Ya? Em, Cuando uno crea empresas o los emprendimientos en general, las tasas de éxito en innovación son del orden del 15%, Mm. 15 a 20%. Y es más o menos el track record que nos hemos seguido. Hay muchas empresas que eran muy buenas ideas, pero quizás eran muy tempranas para lo que el mercado estaba pidiendo. Por lo tanto, no necesariamente fueron exitosas. Ya. Hay otras empresas donde puedes enfrentar mucha competencia. Y hay otros rubros donde llegaste primero, lograste hacerlo muy bien e instalaste una mirada nueva sobre un problema. ¿Ah? Eso hizo la Fundación Chile en 100 casos, ¿ah? Wow. Con distintos grados de éxito, como decía. Entonces, por ejemplo, eh, se vio que Chile tenía condiciones sumamente similares a las de Japón y a las de Escocia, desde el punto de vista climático, para lo que es la acuicultura. Mm. ¿Ya? Entonces,
en vez de inventar nosotros cómo hacer acuicultura en Chile desde cero, lo que la Fundación Chile hizo fue mirar las tecnologías y las opciones de tecnología que había para desarrollar acuicultura, salmonicultura en particular, y transfirió esa tecnología, buscó socios que sabían hacerlo muy bien desde antes y armó la primera iniciativa de esto, que implicó avanzar etapa por etapa. Cuando tú estás cultivando una nueva especie, tienes que resolver problemas tecnológicos al comienzo. Sí. Si tú quieres cultivar una especie con la escala comercial, van apareciendo otros problemas, aparecen problemas sanitarios, aparecen problemas ambientales, aparece una serie de otras cosas que tienes que ir resolviendo tecnológicamente también, hasta que tú tienes un producto que es comercializable y ahí tienes tu empresa. Y eso hizo la Fundación Chile, creó la primera empresa de salmón cultivado en el hemisferio sur, Wow. súper exitosa, y fue copiada por muchos otros, y hoy día Chile junto con Noruega son los principales productores de salmón cultivado del mundo. Claro. Hicimos lo mismo en otros rubros agroindustriales, por ejemplo, en los berries. Hicimos innovaciones fundamentales en innovaciones de marketing y mercado, por ejemplo, en carnes con primeras envases al vacío, carne, cordero, Magallanes. Mm. En el ámbito, por ejemplo, de energía, también hicimos algo similar. Fue que entramos al mundo de la energía solar fotovoltaica y creamos la primera compañía sin subsidio público, ¿no? Y eso es bien importante porque, como decía antes, tenemos que correr riesgo. Cuando un inversionista privado ve que puede haber un sector que sea muy atractivo, pero si la tecnología no está aprobada o los mercados no están maduros, tú no inviertes en eso, tú esperas que otro lo haga. Bueno, la Fundación Chile tiene ese rol, ¿ah? De Ok. correr un poquitito de la frontera, estar más adelante, correr ese riesgo que el privado no quiere correr o no puede correr en ese momento y mostrar que se puede. En el caso solar, creando esta empresa sin subsidio público alguno, y de esa manera se mostró que esto podía hacerse y llegaron, y ya sabemos lo que es la industria solar en Chile. Fundación Chile vendió su empresa, Mm. pero este es un mercado donde hay muchos inversionistas, el precio de la tecnología bajó, bueno, y sabemos lo que es esa industria hoy día. ¿Y esa empresa sigue funcionando y siendo exitosa hasta el día de hoy? Funcionando, sí, todas estas que menciono siguen funcionando. Estoy mencionando, por supuesto, los casos más destacados de éxito. Exacto. De otras ha habido muchísimas, Ya. que han sido innovaciones muy variadas, ¿eh? Yo cuando chico, por ejemplo, antes de entrar a la Fundación Chile, me gustaba mucho el queso de cabra, queso Chevrita, Ya. empresa de Fundación Chile, por ejemplo. No te creo. La Fundación Chile diseñó y empaquetó la primera botella con pisco sour preparado hace muchas décadas. Ok. Eh, Creamos la primera compañía vitivinícola y abrimos el cultivo vitivinícola en la octava región, por recomendación de franceses. Mira. Entonces, como ese, hay muchos ejemplos en distintos rubros donde Fundación Chile ha estado. Entonces, esa es la primera etapa. Creemos empresas sofisticadas que requieran tecnología, que requieran talento, probemos que son rentables y ojalá sean copiadas y eso inaugure una nueva actividad económica en Chile. Es el Perfecto. rol de pionero. Ese es el primer hito de la Claro. Fundación Chile. Después yo creo que ahí viene un segundo hito súper importante, y es que una de las barreras fundamentales de las empresas para incorporar tecnología más sofisticada es carecer del talento de las personas. Es una barrera tremenda, ¿no? Hoy día se ve, o sea, una empresa que quiera entrar, ¿no es cierto?, o transformar su modelo de negocio usando inteligencia artificial, bueno, si no tiene gente que sepa hacerlo, Hay que saber hacer el prompt. exactamente. Entonces, en ese caso, la Fundación Chile decidió también, una decisión muy importante de directorio, iniciar una actividad que tenía que ver con cómo desarrollamos el talento sintonizadamente con los requerimientos del mercado del trabajo y las industrias que tenían un potencial más interesante, ¿ah? Mm. No estamos hablando acá de entrenar gente en oficios básicos, estamos hablando de empresas, industrias que necesitan habilidades, conocimientos, aplicaciones sofisticadas y cómo el mundo educativo puede responder mejor a eso. Entonces se abrió un área de trabajo donde la Fundación Chile básicamente trata de innovar en la gestión educativa para que haya mejores aprendizajes en el sistema escolar, Ok. desde la más tienda infancia, digamos, hasta que salen del sistema, pero también en lo que es la formación a lo largo de la vida, o sea, con gente que está o en educación superior o que está en el mundo del trabajo. O sea, ahí ustedes les prestan servicios a las empresas para que efectivamente puedan capacitar
tal vez sería la palabra más transversal. No exactamente, porque nosotros no estamos en el negocio de entrenar nosotros o de educar. Ok. No tenemos colegios que administramos, sino que estamos mucho más en la actividad de cómo ayudamos a que los colegios, los sostenedores y el propio Ministerio de Educación sean innovadores y puedan aplicar metodologías probadas para mejorar los desempeños y los aprendizajes y la calidad del aprendizaje en el sistema escolar. Ujú. Y en el caso de la formación a lo largo de la vida, por ejemplo, un programa muy importante que tenemos que se llama Talento Digital para Chile, nosotros lo que hemos construido es un ecosistema de formación de bootcamps para gente que quiere aprender especialidades en tecnologías de información, que es muy exitoso por lo demás, podemos hablar de eso, pero entonces ahí nosotros armamos este ecosistema. ¿Ah? Nosotros seleccionamos junto con el Ministerio del Trabajo quiénes son los oferentes de capacitación adecuados para enseñar estas competencias que han sido identificadas junto con las empresas Mm, a una población muy, muy amplia que es vulnerable además. Entonces nosotros armamos, por decirlo así, claro. el ecosistema. Voy a poner un pin ahí porque precisamente la idea es después ahondar un poco en los programas, las divisiones, las áreas. Porque hay una pregunta que nos llegó harto cuando les contamos que te íbamos a entrevistar. Entonces, la pregunta era, ¿quién es Hernán Araneda? Entonces, no sé si brevemente, obviamente no tal vez más a nivel profesional que personal, si nos puedes contar un poquito de ti. ¿Cómo fue que llegaste a trabajar a Fundación Ah, Chile ok, y en el fondo el rol particular que te toca hacer? ya. Encantado. Bueno, a ver, yo soy una persona que lleva muchos años en la Fundación Chile. Vengo del mundo de las ciencias sociales. Estudié psicología en la Universidad Católica primero. Ok, Trabajé en psicología clínica mucho tiempo. Estudié sociología fuera de Chile, en Inglaterra. Y trabajaba también con organizaciones en desarrollo organizacional y en gestión de la innovación. mira. Y regresando a Chile, recibí un llamado para postular a un cargo que me pareció curioso. Leí una entrevista a una persona que trabajaba en la Fundación Chile en esa época, José Joaquín Brunner. Me pareció muy interesante lo que hacía y pensé me gustaría trabajar ahí. Y Ok. curiosamente me llamaron por teléfono para concursar un cargo ahí. Eso fue una especie de cosa mágica. Y de ahí hiciste carrera, digamos. Ahí entré, yo pensé que era una cosa muy, 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 muy temporal, pero justamente lo que contaba anteriormente, yo llegué para abrir todo este trabajo en la parte de desarrollo y talento humano, que era un área nueva en la Fundación Chile. Entonces, en la práctica me correspondió a mí iniciar eso junto con otras personas, esto es un trabajo en equipo, por supuesto, esa área, y hacerla crecer, y hoy día es más de la mitad de la actividad de la Fundación Chile. Oh, wow. Entonces, ese fue mi incursión en la fundación y la fundación es una entidad además que tiene mucho de emprendimiento en el sentido de que es una organización de proyectos. Nosotros vivimos de identificar temas importantes que requieren solución y donde la fundación junto con otros actores puede ayudar y de gestionar que eso ocurra. Mm, Entonces tiene esa dimensión de emprendimiento y algo pionero que a mí siempre me fascinó en lo personal, ¿no? Me siento muy bien explorando cosas nuevas, abriendo cancha en cosas ojalá ambiciosas, y creo que eso calza muy bien con lo que es la misión de la fundación. claro, la gracia ahí es que al depender de proyectos o tener la posibilidad de ir cambiando, no existe una reiteración de las mismas cosas, sino que se va variando y se van encontrando nuevas hebras, ¿verdad? Exactamente, yo soy mucho más productivo, mucha la gente de la fundación tiene esa orientación Mm, en esta labor de abrir cosas y va mucho con el ADN de la institución. Nosotros no estamos para administrar por siempre una empresa, ¿ah? Más bien tenemos que identificar qué solución tecnológica tiene mercado o no tiene mercado, hacer las pruebas iniciales, tirarla al mercado y salirnos. Ahí cumplimos nuestra misión. Y en otros ámbitos también. Tenemos que sistematizar, por ejemplo, una innovación educativa, probarla, asegurar que funciona con un número importante de gente y después no nos corresponde a nosotros escalarlo al resto del país. Eso es labor de otros actores, incluida la política pública. mm, Entonces, entramos y salimos, también fracasamos. O sea, está el famoso principio en innovación que es fracasar rápido y barato, sí. que no es nada de fácil de cumplir, porque a veces uno insiste con sus proyectos y a veces las condiciones del entorno simplemente no están suficientemente maduras. Entonces, el trabajo y el dilema que tenemos nosotros siempre es cómo encontrar el momento justo para entrar con una idea, Mm. ¿ya? Y donde las condiciones sean favorables. Y ahí, en todo ese proceso, ¿en qué año asumes
el director general o gerente general o CEO de Fundación Chile? Yo asumo el año 2022, Ok. en que hay también una mirada de la Fundación Chile respecto de potenciar mucho más su foco de impacto público. Mm, Impacto público quiere decir que las cosas que nosotros creamos tienen una mayor resonancia en la sociedad, ¿ya? Y en eso hemos estado estos años construyendo un portafolio de iniciativas muy potentes que tengan una escala mayor a lo que estábamos acostumbrados anteriormente, y que se vayan abriendo cancha para los próximos 5 a 10 años. Entonces, yo diría que el mandato con que yo llego y la impronta del trabajo que hemos intentado hacer con todo el equipo de la Fundación Chile, como decía, esto es una cosa de equipo, es justamente cómo tenemos más impacto, ¿ah? ya. Más impacto significa con mejores soluciones, llegando a más personas, corriendo riesgos y ojalá haciendo que otros sigan ese esfuerzo. Y estamos en varias iniciativas que tienen, yo diría, esa característica. Perfecto. Volvamos ahora a donde habíamos dejado el pin. Los programas, las áreas. Entonces, para poder entender bien, porque yo sé, tú lo mencionaste de que Fundación Chile tiene diferentes programas, pero esos programas deben funcionar en áreas, ¿o no? O en divisiones de Fundación Chile. Una a lo mejor está orientada a minería, otra que está a industrias, no lo sé. ¿Cómo Ya. está dividida la fundación? Bueno, es interesante porque había una evolución. La Fundación Chile en su primera época, la época de creación de empresas, de muchas empresas, estábamos organizados por industrias. Por el sector, por ejemplo, recursos marinos, que tenía el área de innovaciones en pesca y en acuicultura, Ujú. el área agroindustrias, el área forestal, etcétera. Hoy día no estamos organizados por sectores, estamos organizados por desafíos, Ok. por problemas en el fondo. O sea, hoy día la humanidad, y esta es la escala, son ambiciosos, pero parte de nuestra misión y nuestro mandato es preocuparnos de temas que tengan esa escala. Son problemas que requieren una mirada interdisciplinaria y por tanto no admite una mirada estrecha de un sector productivo o una disciplina. Y hoy día estamos organizados en función de tres grandes desafíos que tiene el mundo. Y dentro de cada uno de esos desafíos, por supuesto, eso se abre en muchas misiones específicas, Ok. problemas a resolver y proyectos, ¿eh? La primera se llama sustentabilidad y cambio climático, todo lo que tiene que ver con mitigación y adaptación al cambio climático. Los desafíos son enormes ahí. Hay una segunda área que la llamamos desarrollo económico sostenible, que quiere decir con cómo sofisticar la economía de Chile. Lamentablemente nuestra economía todavía le falta mucho en invertir en tecnología y generar. Seguimos dependiendo mucho de los recursos naturales. Mira, ahí podemos hablar un poquito de eso. Yo creo que eso va a ser así un buen rato, Mm, pero yo vería el vaso medio lleno. Varias de las industrias de recursos naturales de Chile, y es lo que trabajamos en esta mirada de desarrollo económico sostenible, tiene un potencial enorme para estimular la innovación de muchas empresas que proveen servicios y productos, para la minería, por ejemplo, ok. pero también para forestal, también para la industria de la energía, para la industria de alimentos. O sea, seguimos en recursos naturales, Ok. pero el recurso natural ya con una mirada extractiva de transformarlo en dólares Claro. solamente, sino cómo yo uso esas industrias para invitar a muchas empresas pequeñas, a emprendedores, a que resolviendo los problemas de esas industrias, ellos sofistiquen sus capacidades tecnológicas y su talento. Sumarle valor agregado, ¿no? Exactamente, se puede ver así. Y ahí tenemos también un conjunto de proyectos que sería interesante comentar, muy potentes, de apoyo al emprendimiento de base científico-tecnológica, de apoyo Mm, al desarrollo de proveedores de clase mundial en distintos ámbitos. ok. Y la tercera gran desafío es justamente el desarrollo humano que yo mencionaba anteriormente. Cómo, cómo ayudar a que en cada etapa de su vida las personas accedan a una formación de calidad que les permita dar el siguiente paso, ¿ya? Si yo estoy aprendiendo a leer, debiera tener la mejor oportunidad para aprender a leer de manera tal de que cuando pase, ojalá, ¿no es cierto?, a segundo o tercero básico, ya puedo hacer otras cosas, Mm, ¿ya? O cuando salgo del colegio, puedo aprender habilidades para enfrentar el mercado del trabajo, o salgo de la universidad o del instituto profesional. Entonces,
cómo asegurar que eso ocurra, porque no es automático, como sabemos. Ahí el desafío es fenomenal. Chile tiene cifras sumamente buenas en educación. Somos un país con prácticamente cobertura universal en el sistema escolar. No muchos países en Latinoamérica pueden decir eso. Tenemos una inversión en educación superior, en promedio, superior a la de los países de la OECD. También tiene una dimensión muy positiva a eso. Pero lamentablemente la calidad de nuestro sistema educativo no ayuda a que la gente desarrolle las habilidades que les permitan desenvolverse bien en el mercado del trabajo. Por tanto, hay un problema con la calidad, y mejorar la calidad requiere innovación. Y ahí entramos nosotros. Entonces, Ok. eso hacemos en esa tercera gran área de trabajo, que es, bueno, cómo colaboramos con el desarrollo humano, que es fundamental por lo demás para la innovación tecnológica también, como decía antes. Vamos a profundizar eso, pero antes de eso, tengo que hacer una pequeña mención, porque les tengo que contar a ustedes que estamos en un nuevo episodio de Entrepreneur Podcast. El día de hoy estamos conversando con Hernán Araneda, que es el director, el gerente general, el CEO de Fundación Chile. Estamos precisamente detallando, revisando la historia de Fundación Chile y cómo está ayudando al desarrollo de la innovación en nuestro país. Pero al mismo tiempo les tengo que recordar de que este programa se realiza aquí, se graba en AP Studios, que significa Automated Premium Podcast Experience, que es un estudio que hemos preparado después de 10 años de existencia del medio, con todo automatizado, con capas de inteligencia artificial. Las personas pueden venir aquí, se sientan, graban y tienen su episodio de podcast en 1 hora. Si les interesa, obviamente nos cuentan. Y adicionalmente, si usted está viendo este programa, si lo está viendo por YouTube, si lo está escuchando por Spotify o si lo está viendo en nuestra página, suscríbase. Nos ayuda mucho. Nos ayuda a tener una mayor comunidad, nos ayuda a poder llegar con estos contenidos que tienen que ver con visibilizar, con exponer la innovación, el emprendimiento, el desarrollo de nuevas soluciones y, por qué no, también de trabajos de Chile, Latinoamérica y Europa. Tenía que hacer las menciones. Perfecto. Oye, Hernán, estos 3 grandes desafíos. Pero adicionalmente, también se ha visto históricamente en las noticias que hay otras cosas que están asociadas a Fundación Chile. Por ejemplo, un fondo de inversión de riesgo, que si no me equivoco es Chile Global Angels, ¿no? Eh, más los programas particularmente que algunos tienen más visibilidad que otros. ¿Estos se ordenan dentro de estos desafíos también o funcionan de cierta manera como misiones SWAT dentro de Fundación? Qué interesante la pregunta. Mira, lo que nosotros hemos intentado en estos últimos años ha sido por una parte, simplificar nuestras ofertas de valor. La Fundación Chile es una entidad que ha sido en muchos periodos muy diversa en las cosas que hace. Eso tiene un sentido cuando tú quieres explorar muchas cosas. Cuando, por ejemplo, Chile necesita diversificar actividad económica, bueno, tiene mucho sentido buscar en muchas cosas. Pero también en un momento dado tienes que entrar a simplificar y a focalizarte. Entonces, nosotros hemos decidido focalizarnos en estos 3 vectores que yo mencioné, y por tanto todo lo que nosotros hacemos tiene un lugar predominante en alguna de estas miradas. Ok, Digo predominante porque todos estos problemas que yo digo muchas veces se combinan. claro. Y eso, y entonces puede ser un proyecto que yo puedo decir, este proyecto aporta a estos 3 propósitos, a estos 3 desafíos. Mm, Pero efectivamente, tenemos, por ejemplo, el ejemplo que tú mencionabas, Chile Global es un brazo muy importante de nuestro trabajo de apoyo a startups en etapas tempranas, con distintos vehículos, distintas herramientas, y de alguna manera continúa de otra manera lo que la Fundación Chile hizo al principio, creando empresas. mm, Pero nosotros ahora no creamos la empresa directamente, sino que ayudamos a que se creen empresas. Y por eso estamos metidos en esto de los fondos de capital de riesgo, mm. para identificar específicamente en los mismos vectores que yo decía antes, por ejemplo, en cambio climático. Hay una enorme cantidad de desafíos y oportunidades que tienen los emprendedores chilenos, y que muchas veces o no tienen las capacidades o carecen de la ayuda o del financiamiento apropiado para poder iniciarse en eso y hacer un aporte en ese primer vector que yo decía, sustentabilidad, cambio climático. Mm. Entonces, tratamos de combinar nuestras áreas, pero siempre mirando estos 3 problemas. Independientemente de donde tú estés en la fundación, tienes claro que estás haciendo desarrollo humano posiblemente, estás haciendo desarrollo económico sostenible
y sustentabilidad y cambio climático. Ahora, cada uno de estos áreas tiene sus iniciativas, llamémoslas así, emblemáticas o flagship, como se dice habitualmente en inglés, y que son aquellas con las que pretendemos mover la frontera. Ok, ok. Y ahí, por ejemplo, eh, Chile Global, solo para terminar ¿es parte de Fundación Chile o es un estamento que ya tiene vida propia y fue creado por Fundación Chile? No, es absolutamente parte de Fundación Chile. Ok, Con eso me ayuda a como aclarar otra cosa. La Fundación Chile, decía yo, ha creado muchas empresas sí, que se llaman spin-off o spin-outs, digamos, y en el fondo es cuando consideras que tú ya cerraste tu rol y esto corresponde al mundo privado que lo haga. mm, O sea, ¿eh? En el caso de las iniciativas que hoy día tenemos en nuestro portafolio, son todas iniciativas que están en ese tránsito, muchas de ellas. Y, y es muy importante para nosotros saber en qué momento esas cosas tienen que salir. ¿eh? Por ejemplo, en el fondo de capital de riesgo, ¿por qué seguimos en eso? mm, Básicamente porque todavía el mercado no hay un segmento en la vida de los emprendimientos que no está suficientemente cubierto por la oferta de financiamiento existente. ok, Entonces, ahí se justifica que Fundación Chile, de nuevo, con esto que decía yo antes de cerrar brecha en zonas donde no hay una oferta muy madura en el mercado, estamos. ok, Cuando esa brecha ya no exista o cuando ese fondo sea copiado, nos vamos de ahí a otra cosa. Ese es un poquito la lógica. ya, Entonces, todo lo que hoy día tenemos en Fundación, aun cuando tenga un nombre distinto, o sea, Chile Global o Chile Global Ventures es su nombre completo, es parte sustantiva de Fundación Chile, como lo es el programa, por ejemplo, Expande, que es un programa conocido en minería, desarrollo de proveedores, por mm. ejemplo, o el programa Talento Digital para Chile, es un programa de Fundación Chile, en fin. Qué buena aclaración y qué buena la mención que hiciste. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son hoy los programas más importantes que están corriendo bajo la supervisión, bajo el alero de Fundación Chile? Ya, Porque mencionaste algunos, pero un poco tener el espectro claro al respecto. ya. Bueno, yo no quiero ser injusto, tenemos muchos programas muy importantes, pero voy a centrarme quizás en algunos que son de creación algo más reciente y Mm, mencionar otros también. Mira, yo diría que hay uno muy importante que se llama Startup Lab. Se llamó en sus inicios Startup Campus, ujú, hoy día es Startup Lab, y este es un programa que identificó una brecha muy importante en un tipo específico de emprendedores, que son los emprendedores de base científico-tecnológica. ¿Ah? estamos hablando de transferencia tecnológica y deep tech, ¿no? Estamos hablando más bien de emprendimientos que pretenden resolver problemas a través de tecnología, de biotecnología Ok, en fin, tecnologías que son relevantes para el mundo de sustentabilidad y cambio climático o para otro de los sectores que yo mencionaba anteriormente. Pero lo distintivo de estos emprendedores es que son emprendedores que tienen proyectos que requieren desarrollos relativamente largos, mm. ¿ya? Ah, investigación, Es testeo. un, es un ámbito donde en Chile todavía nos falta mucho. Chile es un país muy exitoso en el apoyo a emprendimiento y startups en etapas tempranas, es muy conocido, tiene el programa Startup Chile, por ejemplo, muy conocido, Mm, pero según varios estudios de distintas entidades, de Corfo, Ministerio de Economía, Endeavor y otras entidades, eh, si bien somos muy exitosos en eso, gran parte de esos emprendimientos están concentrados en fintech o en desarrollos de software mm, que son empresas que no necesariamente son muy potentes en términos de generación de empleo. ¿Ya? Pueden ser muy grandes, pero no necesariamente generan empleo y por tanto no necesariamente ayudan a sofisticar las capacidades tecnológicas, que es lo que a nosotros como Fundación Chile nos interesa. mm, Entonces, este rubro particular de emprendedores enfrenta una serie de barreras. Uno, como decía anteriormente, necesita un tipo de financiamiento que se llama técnicamente paciente. ¿Ya? ok, porque, porque no va a rendir en 10 meses ni en 2 años, va a mm, rendir en 3 años o más. ¿Ya? ok, Requiere también poder acceder a lugares y espacios donde puedan probar sus soluciones. Y habitualmente, sobre todo mientras más sofisticada esa tecnología, pero incluso en etapas tempranas, en que esa tecnología quizás es más estándar,
no acceden a, esos laboratorios donde probar sus cosas. Entonces, hay una barrera ahí de acceso fundamental Mm, que este programa que voy a describir ataca. ¿Ya? ¿Por qué importa entonces este rubro en particular? Y este es el diagnóstico central. Chile no está creando empleo de calidad, lo sabemos, mm. lo sabemos. Y por lo tanto, como dice esa frase, ¿no es cierto?, de Einstein, ¿por qué podemos esperar que pasen cosas distintas si seguimos haciendo lo mismo? Entonces, Mm, aquí hay que hacer algo distinto. ¿Y qué hay que hacer? Hay que crear más empresas de base científico-tecnológica y hacerlas crecer. ¿Ya? ok. Las startups y las scale-ups de desarrollo acelerado y que son de base científico-tecnológica explican el 40% de la creación del empleo de calidad. Mm, Entonces, está claro, esto no hay donde perderse. El país tiene que apostar con todo acá. Y lo que hay hoy día son aportes mucho más a etapas tempranas de investigación y desarrollo en las universidades, que por supuesto tienen la aspiración de llegar al mercado, pero con un foco muchas veces en investigación todavía muy distante de lo mm, que el mercado requiere. claro. Nosotros estamos focalizados más bien en el otro extremo, en cómo ayudamos a los emprendedores a reconocer cuáles son las brechas tecnológicas o las soluciones que pueden llevar a que una empresa, por ejemplo, mejore mucho su productividad o la calidad de lo que hace con productos o servicios nuevos. Entonces, Startup Lab 01, ¿qué hace? Aborda esta brecha. Y es un espacio físico, está ubicado además en el Distrito de Innovación que se Mm, está creando en el centro de Santiago, Santa Rosa con Alameda, ex edificio de Enel, 4 pisos. Hoy día ya hay 20 empresas, emprendimientos de base científico-tecnológica siendo incubados ahí, apoyados por y complementados por un equipo de trabajo que les permite identificar dónde están, qué es lo que les falta para sofisticar su tecnología y llevarla a la siguiente etapa, pero también facilitándole el vínculo con aceleradoras, con posibles inversionistas, con otros emprendedores, etcétera. O sea, creando lo que se llama un ecosistema mm, virtuoso. No es una idea tampoco que se le ocurrió a la Fundación Chile, es una idea que está siendo probada en otros países, existe en Estados Unidos, Silicon Valley, Chicago, Francia, París, 8, 10, 12 años de experiencia ya con esto, con modelos muy importantes y donde ya hay un flujo permanente de emprendedores que además está dispuesto a invertir, a pagar un poco de arriendo para acceder a estos servicios y pueden estar un tiempo limitado. ¿Ah? O sea, eso lo obliga a que tienen que efectivamente avanzar. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay mucho emprendedor en Chile que lamentablemente no llega al mercado nunca, Mm. no testea sus cosas. Nosotros tenemos que apurar ese proceso. Y al mismo tiempo también es cortar un poco estas malas prácticas tal vez que han existido en estos, ¿cuántos? 20 años de que se habla de emprendimiento en nuestro país, de que muchos vivían de fondos, digamos. Entonces, la idea es que aquí efectivamente tienen la posibilidad de estar acá, pero tienen necesariamente que llegar al mercado, generar un impacto Sí, y empezar a funcionar como empresa, ¿no? Una empresa siempre tiene que vender. ese es el objetivo de esta cuestión. Además, es muy importante decirlo, esto está apoyado con total decisión por la Corfo. La Corfo invirtió 11 millones de dólares en generar estos laboratorios, esta infraestructura, y nosotros tenemos que apalancar una gran cantidad de fondos adicionales para que esto funcione en la escala que se requiere Mm. y a la larga va a ser un modelo sostenible como lo es en los países que hemos tomado como ejemplo, aunque ha tardado, por supuesto. Y ahí deberíamos ver los primeros grandes impactos, como tú decías, en un plazo de 3 a 4 años, ¿no? Bueno, nuestro compromiso aquí, en los primeros 5 años de esto, es haber tenido 200 emprendimientos de base científico-tecnológicas en este modelo. Ok. Eso es muy exigente. O sea, que esto quiere decir que si llegamos a 80 de alta calidad, Mm, la hicimos ok, lejos. ok, ¿Ah? Pero somos más exigentes y nos pusimos la meta de 200. ok. Entonces, es fundamental. Y estamos en esta etapa también probando una cosa novedosa. Va a requerir mucho aprendizaje, tu proceso de aprendizaje con todos los socios que tiene esto. No somos solos nuevamente, estamos con una red de socios muy importante, como es, por cierto, la Corfo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Estado, una serie de otras empresas. Mm, eh, Hay ya cosas que sabemos, Startup Chile va a estar en el mismo edificio trabajando con nosotros.
varios de los hubs más que están más ligados a las universidades también. En fin, este es un esfuerzo colectivo. Ok. Entonces, primer proyecto importante destacar ese. Es un esfuerzo que comenzó hace 1 año y medio. ¿Y cuáles son, tal vez en menos profundidad, porque queremos pasar a otro tema también, pero cuáles son tal vez los otros programas que destacarías? Ya. Uno segundo que me gustaría destacar, y yo creo que a ti te va a sonar muy, muy interesante porque tú conoces muy bien Finlandia, es una plataforma de desarrollo y transferencia tecnológica entre Chile y Finlandia. Este es otro proyecto sumamente importante, súper novedoso. La experiencia más significativa de acuerdos binacionales en transferencia tecnológica, innovación, que ha hecho Chile es el proyecto Chile-California, que fue muy importante para sentar las bases de la industria exportadora desde los años 60 Mm, en rubros agroindustriales. Muy importante. ¿Ya? Bueno, acá tenemos una oportunidad que se ha dado gracias a diversos factores, porque aquí hay cosas que a veces son medias fortuitas y hay mm, ventanas de oportunidades. ¿Ya? Finlandia quiere trabajar en Chile. ¿Por qué? Porque Finlandia es un país chico, tiene un cuarto de la población de Chile, pero el doble del PIB. mm. ¿Ya? Y quiere estar cerca de las cadenas globales de valor en minerales críticos y en energía limpia. Y Chile ofrece eso. ¿Ya? ¿Qué nos ofrece Finlandia a nosotros? Finlandia es un país con un sistema de innovación ultra eficiente. Ranquean tercero o cuarto sucesivamente en el ranking de global de innovación. Chile estamos lugar 70-80. Depende de la dimensión que uno mire. Mm. ¿Ya? Entonces, son muy eficientes en su esfuerzo de innovación, porque han resuelto muchos problemas que nosotros no hemos logrado resolver bien en cómo gestionar la innovación. Por tanto, queremos aprender de ellos y que ojalá tengamos realmente miles de empresas desarrollando soluciones para la gran minería en Chile, pero no como teniendo una idea solamente, sino que llevándola a mercado. Nosotros conocemos de la plataforma binacional porque, como medio de comunicación, y también dado de que estuvimos viviendo en Finlandia, hemos sido probablemente el único medio que ha hecho cobertura completa, desde el origen Sí, hasta el día de hoy. Em, y tuvimos a José Miguel Benavente conversando un poco también de la génesis, de que él nos comentaba de que buscando encontrar un partner con el que efectivamente poder tener una imagen para poder copiar, inspirarse y avanzar, sí, existían 3 países, que podría haber sido Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, y se escogió Finlandia. sí. Más allá de los 20 millones de dólares que ya puso el Chile, de cierta manera, que tiene que ser construido también de manera igual por parte de Finlandia. ¿Cómo tú ves este impacto? Es decir, porque inicialmente este es un programa de 5 a 7 años, tengo entendido. Entonces, después de esta primera etapa, ¿Chile efectivamente va a estar en ese primer nivel de innovación como país? ¿Vamos a estar en un sendero de insertarnos dentro del futuro de la humanidad? Perdonen la escalada de violencia de palabras, pero como para que se entienda. Sí, sí. O sea, a ver, este es un desafío mayor. ¿Ah? Los proyectos que yo hablaba también de 5 años del Startup Lab están de alguna manera dentro del mismo desafío, cómo sofisticamos la economía, cómo tenemos más y mejores empresas que las hagamos crecer, que generen empleo, nuevos productos, en fin, etcétera. Efectivamente, nosotros deberíamos estar entre 5 y 10 años en una situación distinta desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Ojalá hayamos enfrentado para ese periodo de buena manera lo que en la literatura especializada se llama la trampa de los ingresos medios, porque si bien Chile es un país de ingresos altos según el Banco Mundial, tenemos las características que nos sitúan en ese nivel de desarrollo en cuanto a la sofisticación económica. Mm, Estamos en la trampa de ingreso medio. Nos ha costado pegarnos un salto como el que se pegaron países como Corea del Sur, como la propia Finlandia, que tenía 50% de pobreza sí, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y hoy día miren dónde está, primero en todos los rankings que se te ocurra, sí. desde felicidad hasta confianza en el Estado, productividad, etcétera. Entonces, Y no menor, porque fue primero hola Nokia, que levantó todo, pero después Nokia, como se conocía anteriormente, sigue existiendo, pero la parte de consumidor público, teléfono, después desapareció, claro, digamos. Y tuvieron que volver a reinventarse, digamos. claro. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Mira, este es un proyecto además, y se llama así, el nombre no tiene nada que ver con plataforma digital. Este es un espacio de trabajo colaborativo Mm,
en que los dos países aportan de manera similar y ofrecen oportunidades para que empresas finlandesas y chilenas interactúen en relación a desafíos que encontramos en Chile. Mm, ¿Ya? ¿Por qué? Porque Chile tiene la escala importante. Finlandia tiene la gestión de innovación, la tecnología. ok. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de aquí a 5 o 10 años? Varias cosas. Esperamos, uno, que haya joint ventures entre empresas chilenas y finlandesas. Esperamos que, ojalá que empresas finlandesas que tienen clientes en Chile, por ejemplo, hoy día, generando productos de alta tecnología, hagan su investigación de última milla aquí y por lo tanto estén interactuando con el Mm, ecosistema chileno de manera frecuente. ¿Ya? Eso tiene otras implicancias, como generar oportunidades de empleo, te fijas, aprendizaje, etcétera. Esperamos que chilenos puedan escalar sus productos, por ejemplo, en minería, en forestal o en otros sectores que voy a mencionar, con socios finlandeses y los puedan llevar a otros mercados también. mm, Entonces, lo que esperamos acá realmente es ser un germen de actividad de emprendimiento y desarrollo de soluciones en problemas que importan a los dos países y hacerlo con un ritmo lo más acelerado posible y con un volumen también adecuado. Por eso ok. es que se justifica partir fuerte, con una inversión potente, como la que está haciendo Corfo y la que va a hacer Finlandia también similar, de manera a darle masa crítica a este esfuerzo. En esa línea se hizo un anuncio el año pasado, en agosto-septiembre. Luego se hizo un kickoff en noviembre, en Finlandia. Y luego este año, en abril, se hizo la primera actividad ya acá en Santiago, precisamente en el Startup Lab 01, con la visita a la ciudad de Tampere, para precisamente firmar un convenio y empezar a caminar de manera concreta a hacer cosas. Sí. ¿Cuáles son los siguientes hitos que vienen de la mano de esta plataforma binacional entre Chile y Finlandia? Perfecto. Mira, a ver, primero quizás explicar en qué ámbitos nos vamos a centrar. Yo diría, hay un ámbito que ya lo he mencionado varias veces, porque es muy importante en Chile, Mm, es ridículo no trabajar ahí por las oportunidades que ofrece, que es minería, y minería sostenible, y en particular vamos a estar, no limitando a ello, pero vamos a estar focalizados en mediana minería en la región de Atacama, ok. ¿ya? Em, Ayer estuve con el gobernador de Atacama, estamos ya convergiendo en cómo abordar muchos de los desafíos que enfrenta la región y cómo las empresas de mediana minería que están operando ahí y las otras inversiones que están cruzando la cordillera por Argentina en Mm, este momento pueden generar unas oportunidades de desarrollar capacidades de proveedores locales chilenos que sofistiquen sus productos y servicios fenomenal. Entonces, eso lo estamos partiendo. Segundo ámbito, forestal, industria de la madera. Chile está llamado a retomar un rol de mucho liderazgo y dinamismo en la industria de la madera, que es una industria muy importante por muchas razones, entre otras porque contribuye también a la descarbonización del planeta, ¿no es cierto? Pero además también, y lo hace de maneras muy distintas, por ejemplo, hoy día podemos encontrar muchos productos que eran usualmente de plástico que hoy día son de fibra mm, natural. ¿Ya? Por lo tanto, la madera tiene un potencial enorme de reemplazar productos en cuya fabricación ha intervenido combustibles fósiles, petróleo de distintas maneras. ok. Em, pero también tenemos un desafío fenomenal desde el punto de vista de vivienda en Chile, 600.000 viviendas de déficit. ¿Qué hizo Finlandia hace 80 años? Si tú no tienes casa en Finlandia en invierno, tú sabes lo que te pasa. Te Dura 1 o 2 congelas. días. Sí. Resolvieron este problema creando una industria muy sofisticada de construcción en madera. ¿Por qué madera? Bueno, porque tenían madera, era lo que había a mano. ¿Por qué madera hoy? Porque la madera tiene una serie de atributos que la diferencian de otras opciones, como puede ser el hormigón o el aluminio, si tú quieres elegir materiales, digamos, o tecnologías para efectos de resolver los problemas de vivienda en Chile, por ejemplo. Mm, Pero resulta que hoy día no tenemos capacidad de hacer esa construcción en madera en la escala y con el carácter de sofisticación que se requiere. claro. Siendo sustentable al mismo tiempo. Siendo sustentable, nuestra industria de construcción en madera, que nadie se ofenda acá, tenemos extraordinarios ejemplos de empresas extranjeras y chilenas trabajando de forma muy sofisticada acá, pero a una escala todavía muy baja. Mm, Y la gran parte de la construcción en madera en Chile tiene un carácter muy artesanal. ¿Ya? La construcción en madera en Finlandia
es una construcción de ensamblaje, con materiales de primera categoría, con condiciones de eficiencia energética óptimas, con calidad de materiales, donde ya no es solo madera, es madera con otros elementos orgánicos que le dan los grados de aislamiento y propiedades óptimas. Entonces, hay mucha tecnología ahí. Y por tanto, por ese motivo, Forestal Industrial La Madera es nuestra segunda apuesta en la plataforma Chile-Finlandia. Perdón, me voy a salir de protocolo. ¿Podemos soñar ahí que de aquí a 10 años, con todo este desarrollo, vamos a tener casas, hogares, donde uno no pase más frío dentro de la casa, sino que esté abrigado dentro de la casa? Yo esperaría que sí. Yo esperaría que sí. Te voy a decir más, donde vivamos en edificios de madera. Ok. Hay algunas cosas ocurriendo ya en Chile a nivel de prototipo en eso, Mm, pero tienen atributos que lo hacen un material sumamente potente, además de sostenible y además de bello, porque los finlandeses, mm, aparte de todo esto, no solamente resolvieron su problema de vivienda, sino que son líderes en diseño industrial claro. en estos temas. Entonces, tenemos que tener viviendas sociales de calidad, ¿no es cierto?, suficiente, con eficiencia energética total, ¿no es cierto?, y que además sean habitables. Mm. Estábamos en la segunda Sí, vertical de esta manera. Hay una tercera. hay una tercera, muy ¿Cuál es? importante, que es de naturaleza un poco distinta. Desarrollo regional inteligente. Ok. ¿Ya? ¿Qué es esto? Hay desarrollo regional no inteligente, no sé si llamarlo así, pero hay desarrollo regional frustrado, hay problemas de fragmentación en nuestro país, de atribuciones entre distintas entidades que hacen que muchas veces no se puedan realizar los planes que se quieren o que están contenidos en los planes de desarrollo regional. Entonces, aquí también se requiere un esfuerzo en que creemos que Finlandia nos puede ayudar, que es cómo pensamos de manera más sistémica el desarrollo regional. Ok. O sea, efectivamente, este sueño de la descentralización comenzó a ejecutarlo. Porque se ha hablado mucho al respecto. Sí. José Miguel Benavente nos contaba que uno de los grandes legados con el que él se fue muy contento de Corfo era precisamente el haber expandido nuevamente Corfo a regiones, dicho de alguna manera. Sí. O sea, estaban las oficinas, pero de programas. Esto apunta un poco a eso también, ¿no? Bueno, el desarrollo regional inteligente supone que tú tienes capacidades en la región para hacer gestión de la innovación en este caso y desarrollo de proyectos con una mirada integrada para la región. Ya, o sea, sería como, por ejemplo, conectar más profundamente el ecosistema que hay en Conce, el de Valparaíso, lo que tú dijiste, el minero en la región de Atacama, y así Pero sucesivamente. sobre todo cambiando la mirada. O sea, uno tiene que plantearse, cuando quiere hacer desarrollo regional ambicioso. Mm, ¿Ah? Han habido esfuerzos que están, por ejemplo, un esfuerzo interesante que fue motivado por una causa no deseada, ¿no? Que es el cierre, por ejemplo, de esta planta en Huachipato. sí. Bueno, que genera la necesidad de hacer desarrollo regional, creando nuevas industrias, articulando esfuerzos en distintos planos. Tiene que ver con cómo habitar los espacios, tiene que ver con la creación de empleo, con capacidades de generación de nuevas industrias, y eso mirado también con las vocaciones productivas que hay en la región, pero también cautelando que ese desarrollo sea armónico con el medio ambiente, respetando las metas que como país tenemos en descarbonización, etcétera. O sea, todas estas variables, si tú las miras hoy, lamentablemente muchas de ellas están distribuidas desde el punto de vista del aparato estatal Mm, en distintas entidades. Esto se traduce en un tema que no es el tema de hoy, pero la famosa permisología, donde tú tienes que pasar por, no sé, un permiso que está fraccionado y no tienes visión sistémica. Entonces, ¿qué es lo que queremos en esta materia? Sabemos que es muy ambicioso, pero queremos por lo menos partir con ayudando a pensar a regiones, y aquí las regiones que estén mirando y que estén interesadas, que nos llamen. Tenemos alguna hipótesis que no voy a mencionar en este momento, pero regiones donde haya capacidades y hambre y condiciones favorables para hacer una primera experiencia de desarrollo en conjunto con nuestros socios finlandeses. Y ese desarrollo tendrá características distintas en distintas regiones. mm, Por ejemplo, no sé, Magallanes es una región con la que hemos estado conversando por varias otras cosas que estamos haciendo, que es muy particular, tiene desafíos muy importantes en distintas cosas, en descarbonización, tiene desafíos de infraestructura habilitante para distintas industrias que están allí. Hay una serie de oportunidades que pueden aprovechar las características naturales y la energía limpia y barata, en fin. Pero eso hay que pensarlo
en forma sistémica y con alta tecnología. Ok. Tercer pilar de la plataforma. ¿Ese es el tercer y último pilar o hay uno adicional? No, los otros son otras cosas que vamos a hacer que son muy importantes. Por ejemplo, movilidad de talento. Mm, Hay un economista que nos critica mucho a Chile, un economista venezolano, Hausman de Harvard, sí. que dice que Chile hace muchas cosas mal y que los chilenos cuando se van fuera de Chile, lo único que quieren es volver rápido a Chile, cosa que no pasa con muchos otros países que quieren quedarse en Estados Unidos, emprendiendo, en fin. Él dice, la movilidad de talento es la mejor forma de hacer transferencia tecnológica, por tanto nosotros también tenemos que estimular la movilidad de talento entre Finlandia y Chile de la manera que corresponda. Mm, Nosotros no vamos a dar beca, no es nuestro rol eso, pero sí me gustaría mucho que hubiera finlandeses trabajando en empresas chilenas y o en viceversa. centros de investigación o transferencia tecnológica chilena y chilenos allá, Mm, ¿ah? De la manera más flexible posible y no necesariamente ligado a programas formales, porque ya sabemos lo que pasa con programas formales que son muy largos. sí. No, esto está focalizado en emprendimientos de base científico-tecnológica y en estos tres pilares que yo mencionaba. Perfecto. Estamos entrando en la fase final de la entrevista, tierra derecha, como les decimos. Y hay una cosa que hemos mantenido en todos los programas de esta octava temporada, que es preguntarle a nuestros invitados tres cosas. ¿Qué es lo mejor que le ha tocado vivir en su cargo, en tu caso, liderando Fundación Chile? Lo segundo, lo más difícil, lo más complicado que hayan al mismo tiempo vivido o le haya tocado enfrentar. Y luego le cedemos esta cámara para que manden un mensaje. Bueno, Entonces, partamos primero por el titular, ¿no? ¿Qué ha sido lo más complicado que te ha tocado vivir liderando Fundación Chile? a ver, lo más complicado que me ha tocado. Va a sonar a reclamo esto, pero todo esto que hemos estado hablando requiere financiamientos adecuados. Em, y la innovación que implica correr riesgos, Mm, tú no puedes correr riesgos si no puedes financiar las capacidades para correr esos riesgos. Entonces, lo más fácil para un país es no correr riesgos en esto, pero hipotecar tu posibilidad de darte un salto como el que queremos. claro. Entonces, yo creo que entidades como la Fundación Chile, se llama fundación, pero es una entidad grande, no tiene que ver con una ONG como habitualmente las conoce el público. Mm, Nosotros necesitamos instalar capacidades muy robustas para poder hacer bien este rol. Y ese es un desafío en que hemos estado. Entonces, yo diría que a veces mi frustración es que yo veo que hay oportunidades que están ahí, pero no necesariamente podemos tener como país la capacidad de respuesta para tomarla. o sea, si lo traduzco a idioma mundano, ha sido la dificultad de levantar capital. A veces son dificultades de levantar capital, por supuesto. Ya. Además que en el mundo de la innovación, todos sabemos, como decía antes, las tasas de éxito no son 100% ni mucho menos. Por lo Mm, tanto, las instituciones lo que tienen es que invierten cantidades de plata, parte de eso reditúa, es exitoso y tú lo reinviertes, mm, y parte de lo otro son financiamientos más permanentes que tú necesitas para mantener las capacidades. claro. Entonces, yo creo que el desafío, y no es un hecho puntual, este es un desafío permanente que ha tenido la Fundación Chile, que es, bueno, cómo aumenta su impacto y cómo puede hacerlo con las capacidades adecuadas. Ese es un dilema. Ok. Entonces, no es una cosa dramática, sino que es algo con lo que lidiamos como casi todas las entidades que están en este ecosistema. Una luz amarilla que vamos a dejar prendida ahí. Exacto. La contraparte. Lo más gratificante, lo más positivo, lo más lindo que te ha tocado vivir liderando Fundación Chile. Mira, yo creo que hace pocos meses, en enero, hicimos un evento muy importante para nosotros, em, inicio de conmemoración de 50 años de la Fundación Chile, Mm, 800 personas, y yo creo que pudimos transmitir el mensaje de que esta es una institución que es un activo del país. ¿Eh? Las instituciones también son activos en los países, como es un activo la Teletón o como es un activo, no sé, otras entidades, el Hogar de Cristo, en fin, en mm, otros ámbitos. La Fundación Chile es un activo y que sigue sumamente vigente. Y escuchar de nuestros socios a través de muchas fuentes, incluso una encuesta académica que acabamos de hacer de posicionamiento de la imagen de la Fundación Chile, extraordinaria, wow. extraordinaria.
Entonces, ¿qué significa? Y no tiene que ver con ser autocomplaciente. Tiene que ver con que en el país se reconoce el valor de que exista una entidad, ojalá hubieran muchas más Fundaciones Chile, pero una entidad que está con esta mirada de correr riesgo, de que su obsesión es cómo mover un poquito la frontera para ayudar que el país pueda tener niveles de desarrollo y prosperidad más compartida. Y haber recibido ese feedback de la gente, te diría yo que, y esto es una cosa reciente, para nuestro equipo de trabajo también, sumamente gratificante. Bonito. El mensaje. Esta cámara, que es nuestra cámara 3, que está aquí, un poco en relación a lo que se toca vivir. Pitch. 30, 45 segundos, la cámara es tuya para mandar un mensaje al ecosistema, a inversionistas. Tú eliges a quién, Ya. pero la cámara es tuya. Perfecto. Mirando acá. Ya. Yo creo que es una mezcla. Es al país, pero por supuesto a los tomadores de decisión, a los empresarios, a los emprendedores, que es algo que ustedes saben, pero tenemos que creernos el cuento. ¿Y cuál es el cuento que Chile tiene que creerse, creo yo? Uno, los recursos naturales no son una maldición, como dicen algunos economistas, ¿no es cierto? Los recursos naturales son para nosotros una bendición. Nosotros tenemos un lema en Fundación Chile estos 50 años que quisiera transmitirles y que tiene que ver con eso, con que el futuro está en nuestra naturaleza. ¿Qué significa eso? Dos cosas. En el caso de la Fundación Chile, que el futuro es lo que nos obsesiona, el futuro del país, el bienestar del país. Y segundo, que las ventajas que tenemos como país maravilloso que somos nos ofrece unas condiciones inmejorables para poder desarrollar soluciones tecnológicas, innovaciones que tengan mucho impacto no solamente en el país, sino que a nivel global. O sea, tenemos unos puntos de partida fenomenales. Y también creo que tenemos un consenso muy importante en que es una oportunidad que tenemos que tomar, que tiene muchas consecuencias para todos, porque necesitamos un desarrollo más inclusivo también y que este es el momento. No hay que esperar nada. Este es el momento en que Chile tiene que seguir adelante, innovando y emprendiendo con todo lo que tenemos y con la máxima valentía posible. Hernán, yo te quiero agradecer el haber estado acá conversando con nosotros de la visión histórica, del momento actual y de lo que viene para Fundación Chile. Hay una pregunta, que es la típica pregunta que hace un periodista, pero tengo que hacerla. ¿Por otros 50 años de Fundación Chile? Por supuesto. Muchas gracias de verdad por haber estado. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, no se olviden, todas las semanas, un nuevo episodio con los principales actores del ecosistema de nuevos negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. Mi nombre es Rob Villanueva. Este episodio llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Wow Factor PR, que es una agencia de posicionamiento de emprendimiento, innovación, tecnología presente en Chile y Latinoamérica. Vayan a verlo, www.wowfactorpr.com, que es nuestro auspiciador desde el inicio. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Entrepreneur Podcast. Nos vemos. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. ¿Qué tal? Bien.